sesión número 2 de un rápido recorrido por la Biblia. En esta sesión vamos a ver lo que fue el mundo primitivo, la creación. Esta creación nos establece todo el contexto para el resto de la historia. Desde ahí hasta la fecha, todo esto es importantísimo para poder entender la historia. Espero que hayan hecho sus tareas. Aquí en su página 6 está donde debieron haber hecho su tarea. Espero que la hayan hecho y si no, no se preocupen. Tampoco es crítico. Espero que para la próxima sí lo hagan. La tarea nos recomendaba leer el Génesis del 1 al 3, Génesis 4, Génesis 6, 9 y Génesis 11 del 1 al 9, donde viene precisamente lo que vamos a estar estudiando hoy, que es la creación, Caín y Abel, Noé y el diluvio y la Torre de Babel. Aquí en su cuaderno, lo que debieron haber respondido es precisamente qué color estamos hablando. Estamos hablando del turquesa. ¿Por qué turquesa? Si se fijan en su díptico, lo que tenemos de color turquesa es este color. Estamos hablando de este color, ¿sí? Ese es el color del que se ve desde el cielo, así se ve la tierra. Por eso estamos hablando del color turquesa. Es una forma nada más de acordarnos, para ir acordándonos de los periodos en una forma de colores. Y estamos hablando desde la creación hasta el año 2000. Eso es lo que vamos a recorrer. En un rápido recorrido por la Biblia, hoy en esta sesión vamos a recorrer ese pedacito. ¿Cuáles son las personas clave? Tenemos a Adán, a Eva, a Noé, a Set, a Sem y una persona, la más importante de todas, Dios, en su divina Trinidad. ¿Cuáles son los acontecimientos clave? Ya los platicamos hace rato. Está la creación, la caída, la maldición, el diluvio, la humanidad dispersa por Babel. Hasta ahí vamos a llegar hoy. Ya la próxima sesión veremos a los patriarcas. En la historia secular, o sea, lo que podemos comprobar físicamente de que existió en esa época, en los últimos años, alrededor del año 2000, en ese tiempo ya existían algunas pirámides de Egipto. Bueno, ahora repasando un poquito qué vimos anteriormente, si recuerdan, lo que vimos fue la Biblia, cómo está compuesta la Biblia. Son 73 libros, tenemos 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Los que vamos a estudiar son 14 libros históricos y veíamos en el Nuevo Testamento que están los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas y el Apocalipsis. Creo que incluso esa parte se me olvidó decírselas en esa parte de la estructura del Nuevo Testamento. Y nosotros vamos a estudiar para nuestro estudio lo que es los Evangelios, principalmente el de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. ¿Recuerdan lo que les platicaba de la montaña del catolicismo, que tenemos llenos de información? ¿Y cuál era la solución que nos da cuál fue la solución que nos da la Iglesia para poder estudiar más fácil esa montaña? El Catecismo de la Iglesia Católica y en sus 4 capítulos. Y vimos un poco cómo estaba estructurado el material del curso, que tenemos un cuaderno, un díptico, un separador. Vamos a estar viendo el DVD, luego se juntan en grupos de 8 a 12 personas, tienen un líder de grupo que lleva. El líder de grupo no necesita saber nada prácticamente. El líder de grupo, la única diferencia con los alumnos es que va a tener un cuaderno para el líder de grupo. ¿Cuál es la gran ventaja? Que ya tiene las respuestas. Entonces, en esas respuestas, cuando ustedes den las respuestas en los salones, cada quien va a estar respondiendo sus preguntas ahí en el salón. A veces vale la pena que unos respondan unas, otros otras, dependiendo del tiempo. Eso es lo que le toca al líder, decidir en ese tiempo que tienen, más o menos será una media hora, 25 a 35 minutos, van a responder esas preguntas y luego cada quien va a ir leyendo sus respuestas. Y cuando la respuesta que viene en el cuaderno complete lo que se ha dicho, porque alguien dice una respuesta, luego otro completa también lo que dijo el otro o alguna otra forma de verlo, y en el cuaderno el líder no se trata de dar clases, sino nada más de completar, ir dirigiendo para que cada quien tenga la oportunidad de hablar y que podamos compartir entre unos y otros qué es lo que cada quien ve. Es interesantísimo cómo una persona es muy espiritual, otra persona es más histórica, otra persona es más literal y todos están bien. Y toda esa información el Espíritu Santo se la mandó a cada uno de nosotros. Y entonces es muy interesante cuando estás viendo, no había yo visto esa parte y se complementa con lo que yo estoy viendo. Hay que acordarnos que la Biblia tiene un solo autor y es Dios, quien inspiró a través del Espíritu Santo a los hagiógrafos, los que les decía que lo escribieron, para que escribieran su historia. No es una historia, hay muchísimos libros que se escribieron
acerca de Dios se han escrito y podremos escribir nosotros mismos un libro acerca de Dios, la Biblia es el único donde Dios nos habla de Él. Eso es interesantísimo. No hay ningún otro, no hay ningún libro en la tierra, ni habrá ningún otro libro que se le parezca. Entonces eso, a cada uno de nosotros Dios nos habla diferente. En una homilía de una misa, pregúntenle a uno de sus hijos, a uno de sus hermanos, a alguna persona, qué entendió de las lecturas de la homilía, y van a ver qué diferente nos habla el Espíritu Santo cuando nosotros estamos escuchando. Bueno, y esa es entonces la idea de esas reuniones de las 8 o 12 personas y que estén compartiendo todo eso. Y entonces el que quiera ser el guía lo pueden seleccionar entre ustedes mismos o seleccionarlo desde antes para cada uno de los grupos, y si son varios grupos se pueden luego juntar para hacer una pequeña oración, y si no, hacer las oraciones que vienen también en el cuaderno. Bueno, y en esta sesión vamos a ver dónde empieza la historia, cómo empieza la historia, lo hermoso de la historia y lo triste de la historia, pero luego también lo bonito de la historia, que Cristo viene a salvarnos. Ahora, en esta sesión vamos a ver la creación, luego la caída, luego el diluvio y luego la Torre de Babel. Vamos a empezar con la creación. Génesis. Génesis significa, Génesis es una palabra en griego, en hebreo se llama Berejit, que significa en el principio. Si nosotros agarramos la Biblia y abrimos el primer capítulo de la Biblia en el Génesis, dice en el principio. De ahí tomaron la palabra para poner el título de este libro. Y muy importante, no es una historia lineal, no es una historia como las que estamos acostumbrados a oír, no es una historia que nos va redactando hechos a como nosotros estamos acostumbrados a escucharlos. Es un poema teológico. Este libro lo mandó a escribir Dios para nosotros y que nos demos cuenta dónde estamos parados y cuál es nuestro destino. Y se tiene que ver en ese sentido, porque si no al rato vamos a estar viendo, oye, ¿y qué pasó con el chango? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo se reprodujeron todos los hombres en la tierra? ¿Y qué entonces la sangre se mezcló porque eran unos y otros y que nada más era una pareja? Eso a Dios no nos quiso decir toda esa información. A Dios no le interesó estarnos resolviendo cosas científicas. Él nos está escribiendo de cómo llegamos al cielo, no nos vino a decir cómo se juntan las moléculas y los átomos y explosiones de las estrellas, nada de eso nos vino a decir. Él creó todo eso para nosotros, pero a nosotros nos está diciendo, tengo una casa para ustedes. Y en este sentido es bien importante porque cuando ahorita veamos la historia, y si la leyeron en sus casas, se van a dar cuenta, si leen el Salmo 104, si uno lo lee, va a ver cómo se describe el universo, y se describe de una forma muy sencilla, o la tierra más bien junto con el universo. Describe un domo, unas columnas, y nosotros vivimos allá abajo. Eso es lo que describe el Salmo 104 y que coincide además con la forma en la que ahorita vamos a ver cómo redacta Dios esa historia de la creación. Pues diríamos, oye, pues, ¿qué no eres Dios? ¿No puedes hacer una historia más interesante, más impactante? Pues sí la hizo, pero la hizo para nuestras almas. Eso, lo que está describiendo ahí es un templo. Es un templo. Nosotros, y vamos a ver cómo el templo es bien importante a través de toda la historia de la salvación. Vamos a ver cómo el templo es importantísimo. ¿Por qué? Porque Dios hizo un templo para nosotros. Ahorita vamos a ver en toda esta historia de la creación cómo redacta una historia en donde está. Es más, vamos a empezar con la historia. ¿Qué nos dice la Biblia? Nos dice que Dios crea todo en 7 días y divide. Si nosotros leemos un poquito más a profundidad, podemos ver cómo viene dividido en 2 paquetes esa creación. Los primeros 3 días crea de la nada, no había nada, y entonces divide las tinieblas de la luz. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo el tiempo. Luego divide el firmamento de las aguas, que se parece, ahí es donde entra lo del domo que platicábamos del Salmo 104. ¿Qué está haciendo? El espacio. Luego separa el agua y la tierra. Ya en la tierra, que está dándonos la tierra. Entonces, hace tiempo, espacio y tierra. Eso en los primeros 3 días. Es como si vamos a construir una casa y primero juntamos todo el material y vamos poniendo en orden todo lo que estamos haciendo. Y luego esos fueron los primeros 3 días. Luego viene el segundo paquete de los 3 días y empieza a adornar lo que creó. Ese firmamento
lo llena del sol, le pone las estrellas, le pone la luna, luego el agua, a ver si se acuerdan, en el segundo día creó el firmamento y separó las aguas, y entonces los llena de vida, los llena peces y aves. Y en el tercer día, en el sexto día, crea a los animales. Incluso le pide a Adán luego que le ponga nombres a los animales. Y en ese sexto día, crea al hombre y a la mujer. ¿No se sienten un poco extraños cuando piensan en eso? Fuimos creados el mismo día de los animales. ¿No merecíamos como que nuestro propio día? Bueno, pues lo interesante es que sí tenemos nuestro propio día, porque luego viene el séptimo día. El número 7 es un número interesantísimo en la Biblia. Obviamente, esto no fue en 6 días, no son 6 días humanos. No había ni siquiera, si se fijan, hasta el cuarto día, Dios pone el sol, que es el que nos da realmente los días. O sea, son días de Dios. Dios quiso expresarlo en palabras humanas cómo había sido su creación para que nosotros entendamos lo que está pasando. Entonces empieza a hacer toda la creación, empieza a crear el templo, luego lo adorna y al final la creación máxima, el hombre, en el sexto día, hizo un templo para casarse con nosotros. Desde el principio, y luego lo revela el Génesis, por eso en el Génesis, que digo, el Apocalipsis, en inglés se llama Revelation, que es la revelación. ¿La revelación de qué? La revelación de la novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Siempre estuvimos destinados para casarnos con Cristo. Somos los hijos de Dios, en verdad somos los hijos de Dios. Cuando yo me casé, yo me hice hijo de mis suegros. Soy un hijo por adopción, igual nosotros somos con Cristo, que digo con Dios. Nosotros estamos destinados para casarnos con Cristo en ese templo, para vivir en el séptimo día. Ese séptimo día es el séptimo día, el 7 significa alianza, significa convenio. Eso es lo que Dios nos está revelando en esta creación. Hizo el séptimo día para descansar, o sea, para vivir nosotros en nuestra luna de miel. ¿No es hermoso eso? Dios hizo todo para nosotros. Y si no entendemos eso, Dios no se quedó con nada. Él crea todo para nosotros. Y es interesantísimo cómo a nosotros todo lo demás lo crea con su palabra. Y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es creación. La palabra de Dios es Cristo cuando viene a la tierra. La palabra de Dios es la Biblia. Pero a nosotros nos crea con sus manos. Somos su creación máxima. Eso no tiene comparación. No tiene forma ni siquiera de hablarlo. Alguna vez estaba hablando un diácono que decía que para poder un poquito entender el lenguaje de Dios, necesitamos observarlo desde otro punto de vista. Y dice, imagínense que tienen una caja de ratoncitos muy bonitos que los quieren mucho, pero pues resulta que la caja se empieza a quemar. Y entonces les empiezan a hablar a los ratoncitos y no pueden, no los tocan, ¿no? Nada más, oye, vete para allá, pero los ratoncitos no entienden lo que uno le está diciendo. Y entonces decides, porque tienes un poder especial, volverte ratón para poder dirigir a los otros ratones hacia la salida. Y ahora imagínense que se vuelven ratón y les tienen que hablar en idioma ratón. Sería bastante complicado. Bueno, hablar de Dios y de su idioma siempre será más allá de nuestro entendimiento. Pero en el razonamiento que nosotros podemos tener, hay que tratar de entenderlo en ese sentido. El padre Larrañaga lo pone de una forma muy, muy hermosa porque dice, hablar de Dios es como explicarle el color amarillo a un ciego. Y si yo le puedo decir a un ciego que es cálido, que es hermoso, que es como el día, que ilumina todo, y cuando acabe le voy a decir, borra todo porque eso no es. Es y no es. Así estamos nosotros y así tenemos que entender a Dios. Tenemos que buscar en nuestros corazones y dejar de buscar en nuestras cabezas. Y así sí vamos a entender a Dios, porque Dios habla a través del corazón de los hombres. Crea entonces Dios en ese séptimo día una alianza con nosotros, la primera alianza. Y vamos a entender, creo que es bien importante, y más que Dios va a crear 7 alianzas hasta que llega con Jesucristo mismo y crea la alianza eterna, la alianza con su cuerpo y con su sangre. Y para poder entender la alianza voy a tomar un pasaje de la Biblia. Nos vamos a adelantar un poquito, pero es para entender el concepto. Cuando Abraham está con Abimelech,
Abimelech es un gentil externo. Hay dos, está la tribu de Abraham y la tribu de Abimelech, pero hay un solo pozo, el pozo de Beersheba. Y las dos tribus no se llevaban bien, pues eran tribus muy antiguas y no podían convivir. Bueno, ahora en nuestro mundo creo que también parece que nos discutimos un solo pozo, ¿verdad? Y entonces se ponen de acuerdo Abraham y Abimelech y dicen, bueno, que venga tu gente un día y al otro día venga mi gente. Y entonces ya toman agua ellos y toma agua tu ganado y tus ovejas y todo. Y dice, bueno, pues muy bien, entonces vamos a firmar un pacto. Alianza y pacto es la misma palabra. Vamos a firmar una alianza. Y para firmar la alianza, entonces llega Abraham con 7 ovejas. Lo curioso es que ese pozo que se llama Beersheba, si dividimos las palabras en hebreo, Ber significa pozo y Sheba significa ovejas. Y entonces Abimelech hace la misma pregunta que hicimos nosotros ahorita. Dice, ¿y las ovejas? O sea, vamos a firmar un pacto, pero ¿y las ovejas qué tienen que ver con esto? Dice, bueno, ¿y por qué 7 ovejas? Dice, bueno, 7 es el número de la alianza. Y entonces vamos a cortar todas las ovejas a la mitad y vamos a sentarnos y a comernos la tribu, vamos a comernos estas ovejas. Y con eso vamos a firmar nuestro pacto. Ese es el número 7, el número que da la alianza. Y le dice, y entonces ahí cuando hacen ese pacto y luego comen ellos, están volviéndose una familia, están volviéndose hermanos. En ese tiempo, y lo deberíamos ser nosotros, de hecho, cuando nosotros nos casamos, lo que hacemos es un pacto, nos volvemos uno para el otro, nos volvemos un solo cuerpo y un solo espíritu. Ese es un pacto, esa es una alianza, y eso es lo que estaban haciendo ellos. Cada quien sigue siendo un individuo, pero ya son hermanos. Y lo padre de todo esto, y de cómo se manejaba en ese tiempo, es que se sentaban a comer. E incluso todavía en el Medio Oriente, muchas de las culturas allá, si alguno de nosotros llegara allá y le dijera a una persona de allá, es que mi abuelo comió con tu abuelo, entonces nosotros pasamos a ser hermanos de ellos. Tenemos por haber comido con ellos. Compartir el alimento en ese tiempo, como es en algunas culturas allá en el Medio Oriente, es volverse hermanos. Es una alianza inquebrantable. ¿Y ahora qué quiere decir inquebrantable? Quiere decir que si tú rompes la alianza, mueres. Si sigues manteniendo la alianza, llevas toda la bendición de la alianza. Pero si el que rompa la alianza, cuando una alianza se rompe, alguien tiene que morir. ¿Por qué? Vamos a verlo con Abimelech y su tribu y con Abraham. Si Abimelech rompía la alianza y iba a tomarse el agua un día antes, entonces no iba a dejar agua para la tribu de Abraham. Y entonces se iban a morir los de la tribu de Abraham. Entonces por eso la alianza es inquebrantable. Entonces al partir las ovejas, dice, cualquiera de nosotros que rompa esta alianza quedará como cualquiera de ellos. Esa es la alianza. Y esas alianzas nos deja además Dios muy marcado en la Biblia de qué está hablando. Si yo estoy haciendo una alianza contigo, no la rompas porque vas a morir. De hecho, específicamente se los dice a Adán y Eva. Y se los pone además muy claro. Ahí es donde empieza ya la historia de cómo viene redactado en la Biblia. Y es muy interesante además que si nosotros leemos el Génesis con cuidado, estamos leyendo y de repente es como si repitiera la historia. O sea, son 2 historias en el Génesis que dices, literalmente, ¿qué está pasando? Son de hecho 2 escritores. Son 2 escritores diferentes los que escribieron en el Génesis. Uno con un sentido yavista y otro con un sentido eloísta. Que digo, no nos vamos a meter en esos conceptos, si no, no acabamos nunca con la clase. Pero son 2 historias diferentes, pero complementarias. Así como platicábamos de los evangelios, igualito es ahí, son complementarias. La primera historia, la de la creación, la del domo, es una historia general. Y la segunda historia es una historia de los detalles. Y aquí es bien interesante ver cómo cuando Dios va creando, va diciendo y crea una cosa y es bueno. Y crea la luz y Dios ve que es bueno. Y crea a los animales y Dios ve que es bueno. Y en ese tiempo, si nosotros supiéramos leer hebreo o griego, veríamos que no existe subrayar las palabras o ponerles negrita o palabras itálicas como comillas para hacerlo más intenso, ¿no? Y entonces, ¿qué era lo que hacían? Repetían la palabra. Y cuando crea al hombre, lo que pone es, y crea al hombre, y es bueno, bueno. O sea, que es muy bueno.
fuimos la creación máxima, fuimos mejor que todo lo demás. Es como cuando Jesucristo habla, no sé si se han fijado, sobre todo en inglés se escucha más, cuando dice, Amen, amen, I say to you. O sea, lo dice 2 veces, está reforzando, está diciendo, pongan, o sea, siempre debemos poner atención, pero en esto es clave para tu salvación. Todo lo que Dios nos diga siempre será para nuestra salvación. Todo tiene que ver con el amor y con el amor que nos está esperando allá. Y cuando crea al hombre dice, es muy bueno, es bueno, bueno. Y entonces después de que crea al hombre, pues ve que está solo y lo duerme. Y de su costilla saca a la mujer. Y es bien interesante porque ese concepto además es el que se repite con Jesucristo. Cuando a Jesucristo le clavan la lanza, nos dice el Génesis exactamente dónde fue, pero Jesucristo sí nos lo dice. Se está repitiendo la historia. Jesucristo está creando a Eva. ¿Quién es Eva? La iglesia, somos nosotros. Es una nueva creación. Todo empezó de nuevo con Jesucristo. Eso es interesantísimo. Y entonces aquí llega, ya despierta Adán, ya un poco amodorrado, y de repente abre así sus ojitos y las palabras que todos conocemos. La, la. Ah, no, esas no son de la Biblia, ¿verdad? Le dice, esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos. O sea, había dado nombres a los animales, todo estaba muy hermoso, pero en el momento en el que, crea Dios a la mujer, Adán mismo se da cuenta, esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. ¿Qué hizo? Somos complementarios. Desde el principio el hombre y la mujer han sido complementarios. No hizo de un hombre otro hombre, ni hizo de un hombre un perro, ni de la mujer sacó otra mujer. No, hizo hombre y mujer complementarios y a los dos les dio la misma dignidad y a los dos los hizo a imagen y semejanza. ¿No es eso interesante? ¿No es interesante que diga, creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza? Entonces Dios nos hace a imagen y semejanza de Él. ¿Qué significa que nos crea a imagen y semejanza de Él? No nos crea en una forma que nosotros, como nosotros pensaríamos que es la imagen y semejanza. Pero después la misma Biblia, o sea, no nos crea que yo me parezco como si fuera un espejo a Dios, no físicamente, sino nos crea que después la Biblia, cuando nace el primer hijo de Adán y Eva, entonces la Biblia nos dice, y nació a imagen y semejanza de Adán. Entonces, ¿qué está diciendo? Como los hijos. Así nuestros hijos dicen, ay, ¿cómo se parece a ti? Sí, pero no es yo. O sea, se parece, mas no soy yo. Nos hace individuos, nos hace con nuestra propia dignidad. A cada uno de nosotros nos da nuestra propia dignidad, hombre y mujer, a imagen y semejanza de Dios. Son cosas que yo creo que nuestra inteligencia no podría, no logra captar todo eso. No sé si a ustedes han oído hablar sobre lo que es la teología del cuerpo. La teología del cuerpo de Juan Pablo II hizo toda una cosa que se llama la teología del cuerpo y está basada todo en el Génesis, en la creación del hombre y la mujer, la dignidad que tiene el hombre y la dignidad que tiene la mujer, la complementariedad que tienen el hombre y la mujer. Y empieza precisamente con eso. Dios nos crea con sus manos, no nos crea igual que todo lo demás, nos crea con sus manos para un lugar especial, para vivir eternamente con Él. Y una parte importantísima, nos hace fecundos, nos dice, yo les voy a dar, ya no voy a yo seguir creando, en su creación máxima, que es el hombre, ya no sigue él creando, sigue creando pájaros, árboles, animales, todo lo sigue creando, pero al hombre le dice, tú te vas a encargar de continuar con mi creación. Nos hace imagen y semejanza de él incluso en la creación y nos da la sexualidad. La cosa más hermosa, el don más bello que nos ha dado Dios es nuestra sexualidad. Y ahí es donde debemos tener cuidado, porque el demonio nos odia. ¿Y qué es lo primero que odia? Nuestra sexualidad. Por eso está la homosexualidad, todas las perversiones, la pornografía, todo eso son ataques del demonio contra la creación máxima de Dios. Nosotros debemos entender lo que somos y cómo nos crea, al crearnos a su imagen y semejanza. ¿Qué es lo que nos da la felicidad? El entregarnos. Lo vimos en la sesión pasada. Al entregarnos nosotros a nuestra pareja, nos hace completamente felices. Al entregarnos para nuestros hijos, al quitar nuestro egoísmo y al quitar nuestra soberbia y entregarnos completamente, entonces somos completamente felices. Esa es la imagen y semejanza de Dios. Nosotros trabajábamos de acuerdo a su voluntad. Si nosotros
si nosotros supiéramos, si nosotros entendiéramos todo el tiempo que somos administradores de las cosas de Dios, podríamos vivir nuestra sexualidad y todo lo demás en esa entrega completa todo el tiempo. Bueno, ahora viene la parte fea. Ya nos creó, estamos felices todos, están en el paraíso, ve a una mujer hermosa y en eso, y Dios les dice, del árbol del conocimiento del bien y del mal no deben comer. Génesis 2:17, importantísimo. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no deben comer. Ya tenían el conocimiento, ya tenían el conocimiento del bien. Lo único que les está diciendo, del mal no. Es como si nuestros hijos nos piden permiso para irse a drogar. Pues dices, no, ¿para qué? O sea, no se trata de experimentar, mijo. No debes tomar del árbol del bien y no debes tomar del árbol del mal. El bien ya lo conoces, no tomes del mal. Y ahí es donde entra la serpiente, que en hebreo se dice Nahash. Y de hecho Nahash es un dragón, ni siquiera es una serpiente, es un dragón, es algo tampoco sería describible para nuestro corto lenguaje, ¿no? Pero esa serpiente odia al hombre. Y entonces está por ahí Eva, que por cierto, Adán estaba junto a Eva. Eso es importantísimo. Adán estaba junto a Eva. Y entonces Eva se acerca al árbol al que tenía acceso a todo el paraíso y empieza, accesa al árbol del bien y del mal. Y ahí está la serpiente. Y les dice, Génesis 3:1, Dios les dijo que no pueden comer de ninguno de los árboles. El demonio es el padre de la mentira. Y el demonio no puede crear cosas nuevas. No tiene capacidad de crear cosas nuevas. Todo es creación de Dios. Lo único que puede hacer es usar sus mentiras. Y entonces tuerce las palabras de Dios. Les dice, oigan, han estado hablando con Dios, ¿verdad? Miren, en eso de andar creando cosas y cielos y mares y pajaritos, eso es bueno, Dios, pero les está ocultando algo, porque ustedes pueden ser como dioses, pueden tener más que eso. Y les dijo que no pueden comer de ningún árbol. Y entonces es la tentación y Eva cae en ese momento. Y dice, no, mira, yo sé de eso. El diablo como diablo es inteligencia pura, no puedes competir contra él. Y entonces Eva se pone a dialogar con el pecado. Y le dice, no, yo sé de eso, nos dijo que no debíamos comer, que de todo lo demás podíamos comer, pero de y Eva cae en la trampa, porque le dice, no lo debemos tocar porque moriremos. No, Dios dijo, no debes comer. No podemos cambiar las palabras de Dios. Y entonces el diablo se aprovecha, porque ya cayó. Esa es la tentación, todavía no peca. Es bien importante para nosotros. ¿Nos han sentido así? Que el pecado está y hasta te sientes, cuando la tentación llega, sientes esa atracción al pecado. Y ahí es cuando nosotros debemos pararnos e irnos. No podemos dialogar con el pecado, no tenemos capacidad. Nosotros debemos evitar la tentación. Se lo pedimos a Jesucristo mismo, se lo pedimos a Dios mismo con las palabras de Jesucristo. Aléjanos de la tentación porque no somos capaces. Solo con la ayuda de Dios vamos a alejarnos de la tentación. Y esto nos describe cómo es la tentación. Y entonces llega el demonio otra vez. Le dice, no morirás. Dios sabe que cuando comas de ese fruto, tus ojos se abrirán y serán como dioses. Además les está hablando en plural, les está hablando a los dos, conocedores del bien y del mal. Génesis 3 del 4 al 5. Es el padre de las mentiras y está diciendo que Dios es un mentiroso. ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién le creyeron? Adán y Eva le creyeron al demonio. ¿Nosotros a quién le vamos a creer cuando nos digan que si el aborto está mal o bien? Cuando la iglesia nos diga cuando nos dicen, oye, ¿sabes que no ir a misa los domingos es pecado? No puede ser. Dios no es tan malo. No, Dios no es malo. Pero Dios pone unas reglas no para Él, pone unas reglas para nosotros, para nuestra salvación. Todo lo que Dios nos da, Dios lo entregó todo. Ese es el gran engaño del diablo, es haber hecho que todo pareciera que Dios estaba guardando algo. Que Dios, en vez de ser amoroso y entregar todo, Dios era un esclavista y nosotros éramos sus esclavos. Eso es lo que Dios les está haciendo creer. Dios no te está dando todo, todavía hay más. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Ya éramos como dioses. Y ahorita nosotros
hacia allá vamos, estamos en nuestra vía de perfección. No podemos no creerle a Dios. Nosotros no somos esclavos, nosotros somos hijos libres y en esa libertad podemos llegar a Dios. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia del pecado de nuestros primeros padres? Pues el primero, Dios se los dijo, morirás. Y a veces es difícil, ¿no? Entender, es como que morirás. Pues Adán y Eva, ¿que no salieron y luego tuvieron hijos? Pues sí, pero no están caminando ahorita sobre la tierra. Sí murieron. Lo primero que murió fue su alma. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, bueno, cuando crea al hombre en la primera historia que nos redacta, dice que le da, hace el muñeco de barro y luego le insufla su espíritu por su espíritu. ¿Qué está haciendo? Está llenándolo del Espíritu Santo. ¿Qué somos nosotros después del bautizo? Nosotros después del bautizo nos volvemos templos del Espíritu Santo. Estamos recuperando la gracia perdida por nuestros primeros padres. ¿Qué significó eso? Cuando el Espíritu no habita dentro del hombre, nuestra alma está muerta. Eso significa el pecado. Y eso fue lo que les pasó a Adán y Eva. Y en pecado no se puede vivir en el paraíso. Y tuvieron que irse. Dios no los corrió. Fue un autoexilio. Ellos mismos se salieron. Se les advirtió lo que iba a pasar. Ellos mismos se salieron del paraíso por culpa de su pecado. Y luego nosotros tenemos la consecuencia del pecado original. ¿O alguno de nosotros vive en el paraíso? Pues yo creo que no. Nada más hay que prender la televisión y ver un poquito de noticias para ver que no estamos en el paraíso. El paraíso sí existe y Jesucristo volvió a abrir las puertas del paraíso. Pero nosotros estamos fuera del paraíso y estamos en ese camino. Y ahí es donde vino Jesucristo a salvarnos. Y una parte terrible de todo esto es que Adán y Eva caminaban con Dios en el paraíso y platicaban con Él y todo se hacía acorde a la voluntad de Dios porque la voluntad del hombre estaba acorde a la de Él. Eso es parte de la imagen y semejanza con Dios. Todo se hacía acorde a la voluntad. Como dijo San Agustín, que envidiaba a las gaviotas cuando estaban emigrando, porque ellas siempre saben lo que Dios quiere, siempre hacen la voluntad de Dios. Así éramos nosotros, siempre estábamos haciendo la voluntad de Dios, pero no como animales, que lo hacen por instinto, sino libremente. Nosotros libremente hacíamos la voluntad de Dios y en el momento que pecan todo se desordena. ¿Qué quiere decir hacer la voluntad de Dios? Que nuestro corazón es el que dirige, en donde nos habla Dios, ahí es donde nos dirige. Y nuestro corazón le manda a la mente y la mente actúa. Y en el momento que pecan todo se desordena. Y entonces ahora todo entra por la cabeza y luego quiere atacar hacia el corazón. Y ahí es donde nosotros tenemos esa problemática y vamos a vivir toda la vida con esa problemática, donde la mente nos dice lo que queremos, lo que hacemos, pero no lo que debemos, no lo que queremos. Nuestro corazón quiere hacer algo, eso se llama concupiscencia. Nosotros no hacemos lo que queremos. Nos pasa todos los días. Y los que tienen sus compañías de marketing, eso lo saben perfectamente. Tampoco no van por el súper y ya a la salida en el carrito ahí de, ya llevo mucho, ya gasté mucho y no sé qué. Y empiezan ahí los dulces y el telefonito y la pila. Eso es concupiscencia. Agarras algo que no quieres, que no necesitas. Eso es concupiscencia. Nuestra mente está bloqueando el corazón. ¿Cuál es el camino que debemos agarrar? Que nuestro corazón nos dirija. Eso es entregarse, morirse en Cristo. Es eso, que nuestro corazón haga lo que quiere Dios. Nuestro corazón sí sabe. Nuestro corazón está dividido tiene esa espada de doble filo. Y el corazón sí sabe cuál es la voluntad de Dios, pero nuestra mente no la quiere dejar trabajar. Y bueno, y entonces ya se tienen que salir del paraíso. Dios, en su misericordia, cierra las puertas del paraíso con unos querubines. Esa es la forma en la que nos pone ahí, que seguramente significa todavía más cosas de las que podría yo platicarles. Pero la cosa es que cierra la entrada. ¿Por qué? Por misericordia. Dios en su misericordia cierra el paraíso y dice, no vaya a ser, y además lo curioso es que habla en plural. Dios habla en plural porque ahí está ya está la Trinidad, siempre ha existido la Trinidad. Entonces habla con Él mismo en esa Trinidad, dice, no vaya a ser que toquen el árbol de la vida y al tocar del árbol de la vida vivan eternamente. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo? Me muero pero vivo eternamente, pero ¿cómo está? Esto nos lleva a entender nuestra realidad eterna. ¿Cuál es nuestra realidad eterna? Somos eternos. Nuestra eternidad empieza desde el día de nuestra concepción y no acaba nunca. Nunca. Nosotros, esta vida es equiparable a, si yo les dijera ahorita, vayan a la playa más cercana que conozcan y tráiganse un granito de arena.
y tráiganselo, van caminando y regresan y lo ponen caminando y lo ponen aquí. Y luego van por otro y lo ponen acá. Cuando acaben de traerse toda la arena que estaba en esa playa y la tengan toda acá, toda su montaña, apenas empieza la eternidad. ¿Y dónde queremos vivir la eternidad? Ahí es donde le dio la oportunidad a Adán y Eva de decidir dónde querían vivir su eternidad. Entonces Dios, en su misericordia, dice, ¿cuál es el árbol de la vida? Lo interesante es que el árbol de la vida es Jesucristo mismo. Ese era el árbol de la vida. Nuestro novio nos estaba esperando y lo dejamos plantado. Y si nosotros hubiéramos tenido acceso al árbol de la vida, entonces hubiéramos muerto eternamente. ¿Qué significa muerto eternamente? Las almas del infierno y los demonios están muertos eternamente. Eso es lo que significa la muerte eterna. ¿Cuál es la vida eterna? La vida en el paraíso con Cristo, con Dios en ese séptimo día. Y entonces Dios, en su amor y en su misericordia, pues primero evita que muramos eternamente y nos ofrece un Salvador. Y le dice a la serpiente, de ella nacerá la semilla que te aplastará la cabeza. Y tú nada más podrás morderle el talón. Y ese es el Génesis 3:15, le llaman el protoevangelio. ¿Por qué el protoevangelio? Porque desde ahí Dios mismo ya sabía que Jesucristo iba a venir a salvarnos. No sé si han visto la película de la Pasión de Mel Gibson, cuando cuando Cristo está orando que se le derrama una gota de sangre en el huerto, aparece la serpiente y Jesucristo ¡pah!, le aplasta la cabeza. Está perfecta la escena porque está relatando lo que es toda la historia de salvación. Ya llegó el Mesías, ya llegó el Salvador. Creo que ahora ya podemos entender un poco más de qué nos está salvando Jesucristo. Y nos está salvando de esa alianza y de todas las que el hombre no va a poder cumplir a través de toda la historia hasta que llegue Jesucristo. Y nos tenemos que preguntar nosotros, ¿nosotros vamos a cumplir con la alianza? Dios ya hizo su parte. Nosotros tenemos dos opciones, como el hijo pródigo, ¿no? Nosotros o vamos o regresamos. Cuando el hijo pródigo se va, está en pecado y Dios no voltea a verlo, le da todo lo que quiere y se va. Y cuando va de regreso, Dios sale y lo recibe. Tenemos que vivir de regreso. Somos pecadores, sí, pero tenemos que vivir de regreso todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa ya en la tierra? Tenemos la vida en el exilio, y la tierra. Y aquí viene la pregunta otra vez. Adán y Eva aprendieron la lección, ¿se la van a enseñar a sus hijos? ¿Sus hijos van a aprender la lección? ¿La concupiscencia los va a dejar actuar o no los va a dejar actuar? Y vemos cómo unos sí y unos no. Nacen Caín y Abel y Caín mata a su hermano. Ya desde la primera pareja, desde los primeros hijos, ya Caín mata a su hermano. Pero Dios además todavía en su misericordia cumple lo que había prometido, porque les dice, los haré fructíferos, y no mata a Caín, y todavía le dice, de ti vendrá una descendencia. El problema de la descendencia de Caín, y ahí vienen esas, no sé si se acuerdan que les decía yo del Toledo, que son las genealogías. Ahí también viene una parte cuando empieza a platicar de la vida de Caín y Abel en la tierra, viene la genealogía que viene de Caín y la genealogía que viene de Abel. Y podemos ver cómo la genealogía de Caín es una genealogía, es una genealogía perversa. Y viene ahí incluso una historia de un tipo que se llama Lamec, que se enorgullece porque le dieron una bofetada y al otro lo mató y lo acuchilló. Y de hecho, cuando lo estás leyendo dices, oye, bueno, ¿y qué me habrá querido decir Dios, no? Si no nos ponemos en el contexto, dices, es que estos son de la línea de Caín. Es una descendencia perversa. Y sin embargo, de la línea de Sem es de donde viene Noé. Entonces empezamos a leer y empezamos a ver cómo está, ahora sí que los malos y los buenos, muy dividido al estilo, una historia muy, muy radical entre los buenos y los malos. Y llega un momento en que viene una frase en la Biblia que es así como también impactante, que dice, y los hijos de Dios se mezclaron con los hijos del hombre. ¡Wow! Espérame, ¿llegaron los marcianos? ¿O cómo está la historia aquí de que
¿cuáles eran? Eran los que estaban en la tierra. Entonces se empieza a hacer uno, ya sé, entonces llegaron Adán y Eva, pero ya estaba poblada la tierra, y esos eran los hijos de la tierra, y los hijos de Dios eran los que venían por este otro lado. No. Hay una pareja original, ellos fueron desterrados del paraíso, y de ahí empieza la historia, y sus hijos, unos fueron buenos y otros fueron malos. Y entonces a los malos, a los buenos les llaman los hijos de Dios. Hay que preguntarnos nosotros de quién queremos ser hijos, ¿no? Creo que hijos de Dios. Ahora, ¿nos comportamos como hijos de Dios? Ahí está ahí todos querían ser hijos de Dios. Ahorita lo vamos a ver en la Torre de Babel. Y resulta que, bueno, este cuate Lamec se enorgullece de que mataba gente y de que además nadie era mejor que él, y hace todo. Llega tanta la perversión en la tierra que prácticamente a donde nos lleva la Biblia es que nada más Noé era el único hombre justo sobre la tierra. Y entonces igual, Dios en su misericordia, y es bien importante esto porque luego pensamos que Dios es malo. Nos pasa lo mismo que Adán y Eva. El demonio nos empieza a tentar. Oye, no, es que incluso hubo una herejía en tiempos después de Jesucristo que decían que el Antiguo Testamento se tenía que tirar a la basura porque pues era el Dios malo. Ahora ya hay un Dios bueno porque ya hay un Jesucristo. No, Dios no cambia. De hecho, Dios inventa el tiempo para nosotros. Dios no tiene tiempo, es el mismo siempre. Entonces, bueno, vienen los buenos y los malos, y Noé es el único justo, y Dios en su misericordia agarra y dice: tengo que limpiar la tierra. ¿Y qué hace? Una nueva creación. Si nosotros leemos detenidamente toda la parte del diluvio, podemos incluso encontrar el número 7, especificando que viene una nueva alianza. Y entonces empieza otra vez las aguas, empieza otra vez la división de las aguas y la tierra, empieza la paloma representando a los animales. Y entonces, ¿qué está haciendo? Una nueva creación. Limpia la tierra, y luego ya cuando desciende, llega con Noé y le dice: nunca más volveré a destruir toda la tierra. Se ve que a Dios mismo le dolió mucho lo que tuvo que hacer, pero lo hizo ¿por qué? Pues gracias a Noé. Como le dijo cuando estaba Abraham y está Sodoma y Gomorra, una historia que vamos a ver después. Abraham le dice: oye, pero vas a ir le dice al ángel: vas a ir a destruir todo, y si hay 50 justos, bueno, pues por 50 justos no lo destruiré. Oye, pero si hay 20, bueno, por 20 no lo destruiré. Y ahí sigue el regateo, ¿no?, de Abraham con el ángel de Dios. Y prácticamente le dice: por uno, igual que con Noé, yo salvaré la tierra. Entonces, gracias a Noé, nosotros seguimos sobre la tierra. Y hace entonces una nueva alianza. Y el signo de la alianza es muy interesante porque dice: el signo de la alianza será el arco iris. Y el arco iris además representa el arco de la cacería. En la Biblia, si nosotros leemos la palabra pecado, no recuerdo bien la palabra cuál es, pero creo que se dice ash. Eso es pecado. Y así decían cuando estaban los cazadores con su arco y no le daban al blanco, entonces era el ash. Y era porque errabas el blanco, y ese es el pecado. No le das a donde tiene que ser. Eso es lo que le pasó a Adán y Eva, eso es lo que le pasó a Caín, y eso es lo que nos pasa a nosotros. No damos en el blanco. Llega Noé, y ya Noé tiene un problema. Pone un viñedo, se emborracha, y entonces su hijo se acuesta con su madre. Empieza otra vez el pecado. Empieza otra vez, y del hijo al hijo, que se llama Sem, que digo Cam, no lo puede maldecir, pero maldice a su descendencia, que es Canaán. Y de Canaán vienen los cananitas, los egipcios, los jebuseos, todos los que arman toda la problemática vienen de ahí. O sea, se vuelve a hacer una descendencia perversa. De ahí viene luego ya la Torre de Babel. Toda esa descendencia perversa, pues como se dan cuenta que Sem, curiosamente, que es el hijo bueno, significa nombre. Y de ahí es donde todos queremos venir, ¿no? De ahí vienen de hecho los semitas, el nombre semitas. Y entonces los que estaban en la Torre de Babel querían hacerse un nombre para ellos mismos, querían hacerse un Sem. Y entonces dicen: pues como acaba de pasar la inundación, nosotros nos vamos a salvar por nosotros mismos. Se suben a una torre, vamos a llegar al cielo por nosotros mismos. O sea, igual que ahorita, ¿no? Muchos piensan que se pueden salvar por ellos solos. Pero lo interesante es que en el Génesis 11:5 Dios baja a ver su torrecita. O sea, como, pues, es irónico Dios, ¿no? Y con eso piensan que se van a salvar, y por misericordia
les dice, no, no van a poder, ya que no se comuniquen entre ellos. Y los echa para todos lados a todos ellos. Y de ahí ya viene la siguiente historia. Para la siguiente sesión, donde ya viene Abraham, un descendiente de Noé, y veamos si ellos sí logran obedecer a Dios. Que les vaya muy bien, que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima sesión.